Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Muchísimas informaciones. Vamos de inmediato con los titulares. Bueno, comenzamos contándoles que el Ministerio de Salud tuvo que aclarar que hay un fallo de la justicia laboral que impide hacer convenios con Clínica Las Condes. Esto después de que Contraloría desmintiera a la ministra Jimena Aguilera, quien sostuvo que se trataba de un dictamen del ente contralor. En la entrevista con Canal 13 en Mesa Central, la ministra admitió que no llamaron a Clínica Las Condes frente a la emergencia de la pequeña Mía. En otras materias, el diputado independiente Carlos Bianchi anunció que mañana presentará su renuncia a la vicepresidencia de la Cámara. El parlamentario acusó que existe un control excesivo del gobierno en la administración de la mesa. La guinda de la torta, según dijo, fue el rechazo del sexto retiro de fondos previsionales. En temas internacionales y tras intensos combates contra Rusia, el ejército ucraniano confirmó hoy la recuperación de 3 pueblos en la región de Donetsk. Se trata de los primeros progresos para Ucrania tras varios meses de ofensiva. Y en el deporte, a esta hora, La Roja derrota a Cuba por 2-0 en el primero de los 3 partidos amistosos que disputará Chile por la fecha FIFA de junio. Marcelino Núñez y Rodrigo Echeverría anotaron los goles para la selección nacional. Todo esto y mucho más lo revisamos hoy en CNN Prime. Comencemos contándoles que hasta el jueves la Dirección Meteorológica pronostica temperaturas mínimas bajo cero. El miércoles va a ser el día más frío de la semana. Debido a estas condiciones extremas, las autoridades activaron por primera vez en lo que va del año el Código Azul. ¿De qué se trata todo esto? Natalia Muñoz nos cuenta. Noches y mañanas que son cada vez más frías. Bajas temperaturas que se registran en la zona centro-sur, producto de una ola de frío polar desde la región de Valparaíso al sur. Para todos los valles estamos esperando temperaturas que van a estar en torno a los -3, -1. Y para el día miércoles va a ser el día más frío, donde las temperaturas ahí podrían estar en torno a los -2, -1, principalmente para los valles de la zona central. Este domingo los termómetros llegaron a los -2,9 grados Celsius en Pudahuel. En tanto, en la comuna de Santiago la mínima llegó a 0,1 grados y a los 0,9 grados Celsius en la estación meteorológica de Tobalaba. Frío que todos sentimos, pero quienes más lo resienten son ellos, las personas sin hogar. Con temperaturas bajo cero, el gobierno activó por primera vez en el año el Código Azul en 6 regiones del país, medida que rige para toda la región metropolitana y que contempla el traslado de personas en situación de calle hacia albergues, lugar donde les brindarán un techo, comida y abrigo. El Código Azul se activa cuando hay temperaturas inferiores a los 0 grados o cuando hay temperaturas entre los 0 y 5 grados, pero con precipitaciones. Por lo tanto, por eso activamos esto hasta el lunes, pero se va evaluando y monitoreando de manera constante para ver si es que hay que extenderlo. Lo más probable, según lo que vemos de las condiciones meteorológicas, es que esto muy probablemente dure hasta el día martes. Comienza el Código Azul y también los recorridos por las ciudades, brindando ayuda a quienes lo necesiten. Un trabajo que realizan las autoridades de la mano con las fundaciones y también con la ciudadanía. Se puede alertar de forma gratuita a través del Fono Calle 800-104-777, opción 0 para quienes quieran recibir ayuda, asistencia o traslados. Actualmente en el municipio de Rancagua firmamos un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social que agrega un albergue. Podríamos tener 4 albergues que se van a coordinar justamente con los equipos sociales. Vamos a implementar un trabajo destinado a el acompañamiento en diferentes barrios de Santiago a través de un equipo municipal con vehículo y una ambulancia especialmente equipada. Los Andes, San Felipe, Rancagua, Talca, Chillán, Los Ángeles y toda la región metropolitana están con el Código Azul activo, una medida que incorpora el traslado a alguno de los 88 albergues abiertos y en funcionamiento a lo largo del país. Hay ciudadanos chilenos y extranjeros que están en forma permanente bajo condiciones de mucho abuso. Sabemos que estas medidas ayudan en partes a resolver un problema que tenemos como país. Viene a resolver puntualmente, en forma paliativa, una situación que es más permanente. Una situación que se hace más compleja con las temperaturas bajo cero, condiciones extremas que pueden causar enfermedades e incluso la muerte. Esto se suma a un escenario difícil en un alza de virus respiratorios. Evitar que mueran de frío en la calle, eso es finalmente lo que busca el Código Azul. Estamos en una ola
polar, fría, cuando se activa el código azul es que tenemos temperaturas de 0 o menos o asociamos a lluvia, y eso implica obviamente que vamos a tener algunas complicaciones también con los virus respiratorios y obviamente con mayor... se puede agravar más la situación que hoy día estamos viviendo. También se están vacunando a las personas, tanto para la influenza como también para el COVID con la bivalente. Entonces también estamos disponiendo de esas medidas para precisamente proteger a la población y poder inmunizarla. Una ola de frío polar que se extendería durante esta semana. Posiblemente se extiendan hasta el día jueves y dentro de eso nosotros tenemos los avisos meteorológicos emitidos por las heladas normales a moderadas, básicamente entre las regiones de Valparaíso y del Biobío. Camas, ropa de abrigo y comida caliente. Todo está dispuesto para atender a las personas vulnerables que lo necesiten en un contexto donde al menos 40.000 personas viven en situación de calle a lo largo de nuestro país. Vamos a seguir avanzando, pero en otras materias, y les contamos que a pesar de que aquí en CNN Chile el subsecretario de Redes Asistenciales sostuvo que efectivamente habían derivado, eso fue lo que dijo, que habían derivado porque estábamos en emergencia sanitaria, porque además estábamos usando también la ley de urgencia, que habían derivado pacientes a Clínica Las Condes, esto lo dijo el jueves aquí en CNN Prime. Bueno, el viernes y hoy fue desmentido por la Clínica Las Condes, que sostuvo que no habían recibido ningún paciente pediátrico crítico desde el sistema público, sí desde otras clínicas privadas, ¿no? Bueno, hoy día en entrevista con Canal 13, con Mesa Central, la ministra de Salud dijo que para el caso de Mía, la pequeña lactante que murió en San Antonio de 2 meses y para la cual hubo disponible una cama en Arica, no se había llamado a la Clínica Las Condes. Hay un trasfondo que tiene que ver con una sentencia de la justicia laboral que impide hacer convenios, pero nos había dicho el subsecretario que se podía vía alerta sanitaria y vía ley de urgencias igual solicitar cupos y que habían logrado derivar pacientes. Bueno, esto quedó entonces en entredicho ahora, fue desmentido y parte de todo ello nos cuenta en su nota Ángela Rayman. La red del sistema de salud está en uno de los momentos más críticos posterior a la pandemia, con una ocupación que llega al 92% en camas pediátricas y las últimas apariciones de las autoridades del Ministerio de Salud siguen dando espacio para confusiones. Fue tan solo hace unos días que el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Arauz, señalaba que la red integrada público-privada estaba siendo cubierta por completo para enfrentar la crisis, algo que prontamente fue desmentido por la Clínica Las Condes. Clínica Las Condes, por ejemplo, no está dentro de esta red de clínicas integradas por orden ministerial y que tienen camas intensivos. ¿Cuál es la razón de que no estén? Y si no sería bueno, ante la emergencia, levantar a lo menos temporalmente esa prohibición. Sí, hay un dictamen judicial respecto a celebrar convenios con el Estado, una sanción que tiene Clínica Las Condes. Sin embargo, dada la situación, primero alerta sanitaria y por ley de urgencia, hemos derivado pacientes a dicha clínica. Estamos disponibles y hemos recibido pacientes de otros centros privados que nos han derivado. No hemos recibido, eso sí, pacientes del servicio público, a pesar de lo que dijo el subsecretario ayer en un medio. Por ley de urgencia no nos han derivado pacientes y por supuesto estamos disponibles para ayudar a esos pacientes derivados por ley de urgencia cuando sea necesario. Declaraciones que fueron confirmadas por la máxima autoridad de la cartera en Mesa Central. La ministra reconoció que efectivamente no se habían contactado con la institución de salud privada debido a una sentencia que tiene la clínica con el Estado. Esto considerando que al momento de fallecer la pequeña Mía Olivares en San Antonio, supuestamente la cama crítica pediátrica más cercana a ella habría estado en Arica. Hay un fallo de Contraloría en el que impide comprar servicios a la Clínica Las Condes. Ahora, ciertamente, por ley de urgencia se están usando sus servicios y entiendo que no fue llamada efectivamente en la Clínica Las Condes. O sea, no se llamó a la Clínica Las Condes y es posible que haya habido una cama en la Clínica Las Condes. Lo que me informaron a mí es que efectivamente no los habían llamado. Parece no tener sentido cuando hay una vida en juego, digamos, ¿no? Por cierto.
Así es. O sea, no habría sido el procedimiento correcto, digamos. O sea, es el procedimiento que está definido en el protocolo que ellos estaban usando. Ahora, si ese era el protocolo más adecuado en estas circunstancias, eso es lo que tenemos que revisar. Rápidamente, la Contraloría de la República salió a desmentir los dichos de la ministra. Ellos no fueron quienes emitieron el fallo en contra de la Clínica Las Condes. En realidad, fue una sentencia en primera instancia de un tribunal del trabajo, ratificado por el Tribunal Constitucional, que no permite a la clínica celebrar contratos con el Estado por el despido injustificado de trabajadoras amparadas en medio de la pandemia. Pero ¿y por qué no se activó la ley de urgencias? Tenemos una sentencia que está vigente desde el 17 de noviembre del 2022 que imposibilita tener contratos con el Estado a la Clínica Las Condes durante 2 años. Por tanto, lo que se hace es activar la ley de urgencia cuando se requiere, que es algo que estamos haciendo ahora. Pero por ley de urgencia, ¿por qué no se hizo eso en su momento? Por eso digo, no es algo que la activación de la ley de urgencia es algo que se está haciendo desde ahora. Un paciente grave que es tratado en una UCI infantil o adulta va a tener mejores chances de sobrevivir que uno que no recibe dicho tratamiento o que es tratado en un box de urgencia, aunque se hagan los máximos esfuerzos. Situación que continuará en investigación y que evidentemente ha avivado las repercusiones políticas ante el manejo de la red asistencial. La renuncia del subsecretario de Redes sigue resonando incluso para sectores del oficialismo. Nosotros no queremos hacer leña al árbol caído, esto es una tragedia, pero el invierno ni siquiera ha empezado. Y si tenemos en su cargo o mantenemos en su cargo a una persona incompetente como el subsecretario Arauz, entonces más muertes evitables no se van a evitar. Igual que información que efectivamente había cama disponible en la red, particularmente, por ejemplo, en el hospital de Maipú, que estaba a 45 minutos, había un hospital, o sea, hubo efectivamente un problema de coordinación. Bueno, la única persona que puede pedirle la renuncia al subsecretario Arauz es el presidente de la República, por cierto, pero evidentemente que aquí hay responsabilidades políticas y si pensamos en quién ha estado a cargo y quién tiene la responsabilidad de la gestión de la red, efectivamente es la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Este martes, las autoridades tendrán posibilidad de justificar sus decisiones en el Congreso. Hay quienes prefieren esperar esta instancia antes de hacer juicio del desempeño del MinSal. Otros proponen ultimátums. Nadie habría cuestionado ni podido cuestionar una compra de camas en una clínica como la Clínica Las Condes si estuviese vigente el estado de catástrofe. El subsecretario de Redes Asistenciales tiene que renunciar ya. Y si en 24 horas no lo hace, vamos a hacer efectiva la responsabilidad que recae en la ministra de Salud a través de una acusación constitucional. Yo creo que antes de empezar a pedir renuncia, estos son temas tan delicados que no daría pie a ningún tipo de aprovechamiento político. Ella tiene una decisión tomada incluso antes de escuchar al subsecretario. 6 son los menores que en esta campaña de invierno han fallecido por causa de un virus respiratorio y hay más de 1.085 niños y niñas internados en unidades de cuidados intensivos por el mismo motivo, afectando con mayor predominancia a los menores de 1 año. El llamado de las autoridades es a mantener las normas de cuidado y a estar alerta con los síntomas. Bueno, hay harto que conversar justamente y para eso, en medio de todas estas declaraciones además cruzadas, vamos a conversar con el presidente del Colegio Médico, Patricio Mesa. Nos acompaña porque se encuentra en Rapa Nui, así que por eso nos acompaña por vía remota. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CNN Prime. Muchas gracias, muy buenas noches, Mónica, gracias por la invitación. Debo decir que estoy compartiendo acá en Rapa Nui en un operativo médico que está programado desde hace mucho tiempo y que de alguna forma la comunidad de acá de Rapa Nui, cuando existe la posibilidad de la última cama o hay que trasladar a una persona a gran distancia, lo que hemos visto en nuestro país en esta manera, ellos lo viven los 365 días del año. Por lo tanto, yo creo que antes de comenzar este tema tan lamentable que está en discusión, el llamado es a todos, oposición y gobierno, a que como país nos pongamos de acuerdo qué salud queremos para nuestro país y que demos todo el presupuesto y de todas las facilidades para lograrlo. Estas situaciones tan lamentables nos deben invitar a unirnos y discutir seriamente para dónde queremos llevar la salud en nuestro país, independientemente si yo estoy en algún momento en el gobierno
o estoy en la oposición. Doctor, esto lo debemos solucionar en conjunto. Sí, comencemos porque tenemos varias preguntas que quisiera hacer, recojo lo que usted señala. Lo primero, ¿qué le parece que no se haya llamado a Clínica Las Condes, que es algo que hoy día la ministra de Salud admite en la entrevista con Canal 13? En el caso de la pequeña Mía, una lactante de 2 meses que falleció en San Antonio y que en su minuto se dijo que la única cama que había, lo cual era un traslado bastante complejo, era Arica, que no se haya llamado a la Clínica Las Condes para chequear si había disponibilidad ahí o no de una cama. Y de hecho, según uno conversa con médicos intensivistas, sí la había. Pero la pregunta es, ¿qué le parece que no se haya llamado a Clínica Las Condes? Esto, en mi opinión, es gravísimo y esto hay que investigarlo y lo antes posible. La comunidad necesita, y la familia mía necesita tener certeza y conocer totalmente la verdad en relación a lo que pasó con esa solicitud de cama. Hoy, nosotros al interior de nuestro colegio médico hemos visto que cuando hablamos de entregar comunicación de riesgo, esa comunicación de riesgo tiene que ser confiable, creíble y que le dé tranquilidad a la comunidad de que se está haciendo todo lo posible y a la por eso hacemos un llamado formal, emplazamos justamente a la autoridad del gobierno que esclarezca lo antes posible, y si realmente esa es una situación tan grave como la que estamos conversando, se deben tomar las medidas administrativas, doctor, y la persona encargada o responsable de esto debe asumir la responsabilidad. Doctor, lo que pasa es que no es un potencial, lo reconoció la ministra de Salud. La ministra de Salud reconoció que no se llamó a Clínica Las Condes en el caso de Mía. Entonces ya no es un potencial de que hay que investigar si esto pasó o no. Esto pasó. Entonces la pregunta es, a su juicio, ¿quién tiene que asumir la responsabilidad por lo que ya sabemos en voz de la ministra que pasó? ¿Quién es el responsable o la responsable? ¿Quién tiene que asumir y cuál debe ser la consecuencia de aquello? Yo creo que por eso mencionaba, Mónica, el tema de la investigación, porque como resultado de esa investigación se tiene que aplicar las sanciones administrativas a todos los responsables que estén detrás de esta situación tan grave. En esto no hay que dudarlo, porque de esa forma como país ganamos en credibilidad y la comunidad está mucho más tranquila en el sentido de que si es que hay errores como el que se está reconociendo, se deben asumir las responsabilidades en forma inmediata. ¿Usted cree que la ministra de Salud o el subsecretario de redes asistenciales deben dejar su cargo? Lo que yo digo que producto de esta investigación se tiene que buscar dónde estuvo el nivel dónde estuvo el error, puesto que desconocemos si es que la ministra de Salud está recibiendo toda la información necesaria justamente para que ella tome todas las decisiones. Y por lo tanto, acá hay que hacer una investigación seria, profunda y transparente que le muestre a todo nuestro país, a toda nuestra comunidad, dónde estuvo el error y sobre todo, ¿doctor? Mónica, porque esto ya sucedió una vez, si sucedió así, no se puede volver a repetir. Sí, doctor, y eso es lo más importante. Desde el punto de vista político, ¿quién es el responsable político, el subsecretario de redes o la ministra de Salud? Eso habría que preguntárselo al señor presidente de la República, Mónica. Él tiene que determinar quién es el responsable político de esta instancia. Por de pronto insisto que esto hay que investigarlo y que se apliquen, en nuestra opinión, como Colegio Médico Nacional, y que las acciones correspondientes y se asuman las responsabilidades de acuerdo a la realidad de lo que se ha denunciado el día de hoy. Lo otro quería preguntarle es, el jueves, cuando conversamos con el subsecretario de redes asistenciales, él nos aseguró que como estábamos en alerta sanitaria y bajo ley de urgencia, él nos aseguró, frente a la pregunta, que nosotros teníamos la información de que la Clínica Las Condes no estaba dentro de la red integrada, él nos dijo que por estar en alerta sanitaria y por además ley de urgencia se estaban derivando pacientes. Nos dijo el jueves eso aquí en la entrevista en CNN Chile. El viernes lo desmintió el director médico de la Clínica Las Condes. Y hoy día queda claro efectivamente que eso no era así. ¿Qué le parece que nos haya afirmado el subsecretario de redes asistenciales que se estaban derivando pacientes por ley de urgencia a la Clínica Las Condes? Eso es gravísimo y eso demuestra que había desconocimiento de la situación administrativa que se estaba viviendo. Por lo tanto, el llamado al subsecretario, que él es el que tiene que responder por qué hubo tanta contradicción entre los dichos del día jueves, que lo escuché en vivo, y los que posteriormente se dijeron. Él dio dos versiones totalmente distintas y él debe salir a decir
por qué fue así y asumir la responsabilidad que le corresponde frente a esa situación. Y por eso insisto que todas las responsabilidades tienen que determinarse en base a una investigación y se deben aplicar sanciones. No pueden quedar sin sancionarse situaciones de este tipo porque, como digo, la comunicación de riesgo a la comunidad tiene que entregarle tranquilidad, que todo el mundo está haciendo lo mejor de su trabajo justamente para que no se puedan repetir situaciones como las que estamos comentando. Ahora, doctor, nos dijo en algún momento, hoy día decía la ministra de Salud que había un fallo, ella se equivocó, ella dijo es de Contraloría que impide hacer convenios con la Clínica Las Condes y la verdad es que es un fallo de la justicia laboral. Lo aclaró después a través de sus redes sociales el Ministerio de Salud. Hecha esa salvedad, ella decía que por eso no se había hecho. Después la encargada de coordinación dice, bueno, hay que activar la ley de urgencia y no se activó antes, en fin. La cosa es que lo que tenemos nosotros entendido, por lo que nos dijo el propio subsecretario Arauz, y usted sabe, me imagino, el manejo de las clínicas, es que más allá del fallo, se puede, primero, por ley de urgencia, y de hecho hoy día lo reconoce, o sea, que hubiera lo que yo... Y por otro lado, también conversando con intensivistas de varias clínicas, ellos dicen, se puede, a pesar de estos fallos, cuando hay ley de urgencia, se puede trasladar a los centros privados desde el sistema público y además no solo eso, sino que se puede no solo vía ley de urgencia, sino que con una carta de respaldo del centro público que se compromete al pago, se traslada igual. O sea, raya para la suma con todos estos antecedentes, en su opinión, ¿no era para nada un impedimento el hecho de que hubiera esta sanción sobre Clínica Las Condes para pedir una cama? En opinión del Colegio Médico, esto no era un inconveniente o un obstáculo para hacerlo. Y es más, aunque hubiese un obstáculo desde el punto de vista legal, se supone que en este momento hay absoluto consenso de la grave crisis sanitaria que estamos viviendo como país con respecto a la campaña de invierno y por lo tanto, si hay cualquier tipo de dificultades, debería haber un escenario en que todo el mundo político, de todas las miradas políticas y orientaciones, y todo el mundo esté de acuerdo en que debemos brindarle en todo momento y en la forma más oportuna la atención de salud, sobre todo en este caso a las niñas y niños. Y por lo tanto yo creo que en este momento, frente a una situación de urgencia en la cual hay un niño que requiere una atención inmediata y hay un lugar donde hacerlo, en opinión del Colegio Médico se deben agotar todas las instancias para que eso se pueda concretar lo antes posible. Y si en base a que se envía además, a lo mejor vulnerando una ley, pero se logra salvar una vida, yo creo que todo el país va a estar empujando o apoyando a quien tomó la decisión de hacer esa derivación en forma oportuna. Ahora, la verdad es que nos dicen que frente a esta situación, y lo decía el propio subsecretario, doctor, que existe la ley de urgencia, así que no hay problema. O sea, no había ninguna ley... Así es, con mayor razón. Claro, o sea, no había ninguna ley que se estuviera vulnerando, ni ningún fallo que se estuviera contraviniendo si es que se llamaba la Clínica Las Condes. No puedes, me refiero, ¿usted coincide entonces que no puede ser una excusa, una razón el hecho de que había una sanción en la justicia laboral contra la Clínica Las Condes? Porque había una vía legal incluso para pedir el cupo. Así es, y frente a una situación de urgencia como esta, no hay duda que si había ese cupo, en opinión del Colegio Médico lo debieron derivar en el momento oportuno. Ahora, yendo al tema más global, ¿usted cree que el Ministerio de Salud ha estado bien en el manejo de esta emergencia, más o menos o mal, si tuviera que explicarlo en simple? ¿Llegaron tarde o no a este pic de enfermedades respiratorias y a esta crisis de diversos, que sobre todo está afectando a los más chiquititos, a los lactantes y a las UTIs pediátricas y neonatales? Yo creo, Mónica, para contestar eso haría la pregunta desde otra mirada. Si es que habíamos hecho algo distinto a lo que se ha hecho, podríamos estar en mejores condiciones sanitarias en este momento, y yo creo que sí, siempre es posible hacer algo mejor. Creemos que, por ejemplo, en términos de vacunación, podríamos haber hecho bastante más, sobre todo en ciertos grupos etarios. En este momento nos preocupa que deberíamos mejorar rápidamente la vacunación en mayores de 65 años o en personas con enfermedades crónicas. También en embarazadas cuya cobertura de vacunación no es la adecuada en este momento. Toda vez que los mismos especialistas pronostican que en las próximas semanas podría coincidir un rebrote de virus respiratorio sincicial con el pic de influenza.
Por lo tanto, queda mucho por hacer en términos de vacunación. También creemos que queda mucho por hacer en términos de comunicación de riesgo, que la comunidad entienda, pero una comunicación de riesgo que no explique lo que ya hemos hecho, una comunicación de riesgo que le logre transmitir a la comunidad y a todo el mundo de cuáles son los riesgos de, por ejemplo, sacar un niño a un lugar donde hay aglomeración de personas, cuáles son los riesgos de un adulto mayor no vacunarlo contra la influenza, cuáles son los riesgos de no usar mascarilla en lugares con mucho hacinamiento de personas. Hay varios elementos. ¿Cuáles son los riesgos de que si yo estoy con síntomas vaya a un lugar donde hay personas con riesgo de enfermar gravemente? Hay muchas cosas que debemos transmitir y claramente en términos de comunicación de riesgo hay que mejorarlo. Y el otro punto que como colegio médico hemos recibido distintas opiniones desde nuestros colegios de todo el país, en el sentido que en algunos lugares no habrían llegado recursos. Se lo hemos planteado a la ministra y ella nos ha mencionado que se dispusieron de esos recursos en forma oportuna. Por lo tanto, la pregunta es, ¿a qué nivel quedaron entrampados esos recursos que los equipos clínicos tienen la sensación subjetiva? Pero es que justo hubo un corte en la comunicación, entonces usted nos estaba diciendo, desde algunos lugares o regiones nos han informado que, y ahí perdimos en el fondo el sentido de su respuesta, entonces me gustaría pedirle si nos puede repetir qué es lo que le han dicho desde algunos lugares y de qué lugares se lo han dicho. Parece que tenía que ver algo con que no habían llegado los recursos, no sé, le pido si nos puede repetir. Que hay algunos regionales nos mencionaron justamente que no habían llegado en forma oportuna los recursos. Esto se lo planteamos a la ministra y ella dijo claramente que habían dado las instrucciones de disponer de todos los recursos para esto. Por lo tanto, eso también es una situación que hay que esclarecer y sobre todo para ver a qué nivel burocrático a lo mejor se puede haber entrampado algún tipo de recursos, de tal modo que pensando en lo que viene el resto del año o para futuras campañas de invierno podamos implementar soluciones que impidan que lleguemos a este tipo de conflictos. A juicio del Colegio Médico, para ir cerrando, doctor, ¿qué es lo que se puede hacer mejor de aquí a lo que nos queda para que no se repitan casos como el de Mía? Hay 6 lactantes que han fallecido. Yo no estoy diciendo, soy periodista, no tengo la posibilidad de saberlo si en caso de ellos fue determinante o no estar en una cama crítica. Sabemos que no estaban en camas críticas, pero al menos en 5 casos, pero no sé si fue determinante o no estar en cama crítica. Sé que aumenta las posibilidades, como cualquier ciudadano, sé que aumenta las posibilidades de sobrevida, tener la mejor atención posible, y es lo que querría cualquier papá, cualquier mamá, ¿no? Pero más allá de aquello, para que lo que nos queda de esta emergencia, que no es poco, se lleve de la mejor manera posible, ¿qué piensa el Colegio Médico que se debiera hacer? Y le pongo sobre la mesa algunas cosas. Se habla de declarar estado de catástrofe, otros dicen que todavía se requieren más recursos, otros dicen no, que son suficientes, mejor gestión. ¿Qué es lo que falta de acuerdo al Colegio Médico o ya han tomado las medidas necesarias? Nosotros creemos que siempre faltan recursos y yo creo que es necesario inyectar más recursos y eso también que los equipos clínicos sientan que efectivamente tienen disponibilidad para usar esos recursos, para contratar más personal, para trasladar más equipos. Sabemos que hemos hecho como país un gran esfuerzo, pero creemos que se puede hacer mucho más justamente para revertir las consecuencias negativas de esta crisis sanitaria que estamos viviendo a puertas del invierno. También es necesario prever y hacer una campaña comunicacional potente de vacunación, particularmente a las personas de riesgo. Todavía tenemos espacio para poder hacer esta campaña y también mejorar nuestra comunicación de riesgo es fundamental. Y en eso desde el punto de vista de las autoridades de gobierno, pero también un llamado a todo el mundo político a que hoy, independientemente de todas las críticas que hagan, que así es lo que ha hecho el Colegio Médico, todas las críticas y sugerencias las hemos hecho llegar directamente al Ministerio de Salud. Y ese es el momento en que todos sumemos con propuestas, ideas, que puedan mejorar la respuesta sanitaria que tengamos en este momento. Después de esto, que se apliquen todas las sanciones, se investigue todo lo importante. Pero ahora creemos que las autoridades de salud deben estar enfocadas directamente a solucionar la crisis y no distraerse justamente en temas administrativos que son súper delicados, pero ya habrá un momento en que cada uno de nosotros tengamos que asumir las responsabilidades que nos correspondan en este caso. Doctor, una cosa chiquitita para cerrar, que no quiero que se me quede en el tintero. Usted tiene, si es que tiene buena opinión, no sé, pero ¿usted tiene igual de buena opinión de la gestión de la ministra Aguilera que de la gestión del subsecretario Arauz? Lo que yo puedo decir,
Lo que yo puedo decir al interior de las discusiones que hace el colegio médico, porque en realidad yo hablo desde el punto de vista del colegio médico, no es mi opinión, por lo menos he escuchado de forma permanente que todo el mundo avala la gestión que ha realizado la ministra de Salud. Eso lo hemos dicho, el resto no lo hemos discutido, pero obviamente salen en la discusión cosas que se podrían hacer mejor, tanto en salud pública como en redes, pero una definición como colegio respecto a un cuestionamiento y un análisis más fino no lo hemos realizado. Patricio Mesa, presidente del Colegio Médico, le agradezco que nos haya acompañado desde Rapa Nui para darnos su impresión del tema, de la crisis de hoy día que se está viviendo en las distintas UTI, sobre todo pediátricas y neonatales de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Y de acá vamos a tratar de hacer harta pega y mucho trabajo, y esto después, cuando ya estemos en mejores condiciones del país, lo tenemos que repetir a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Muy buenas noches a todas y a todos, a seguir cuidándonos, vacunémonos, usemos mascarillas en lugares de alto riesgo para tratar de estar un poquito mejor en las próximas semanas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a otras materias. El fiscal nacional Ángel Valencia advirtió la instalación de una nueva dinámica, dijo, de, comillas, ajustes de cuentas ante el aumento de los homicidios en el país. Según el Ministerio Público, solo en el primer trimestre de 2023 fueron en total 904 las víctimas de homicidio a nivel nacional, 29 más que en el mismo periodo de 2022. Los detalles en el informe de Valentina Nieto. Esto es normal ya. Pero este barrio se ha estado sumamente malo. Aquí se escuchan balazos todas las noches, fuegos artificiales, entonces ya uno está acostumbrado a eso. En solo 13 días fueron en total 8 los homicidios que se registraron en distintos puntos de la región metropolitana. Uno de ellos ocurrido en pleno centro de Santiago, en donde 12 personas fueron acribilladas al interior de un automóvil por desconocidos. Estos hechos de violencia ocurren en forma general durante las madrugadas con participación de extranjeros, donde el 42% de estos hechos de violencia tiene participación de extranjeros en los delitos violentos en el sector del barrio Mata Sur, y el 91% de estos casos está la presencia de utilización de armas de fuego de los victimarios hacia las víctimas. Violentos crímenes que han ido en alza no solo en la capital, sino que en todo el país, y que han dejado en evidencia una nueva dinámica en este tipo de delitos. Hemos tenido que enfrentar un fenómeno que no tenía precedentes y que dice relación con los asesinatos por encargo. Hoy lo que hemos visto son ajustes de cuentas entre bandas. Hemos visto homicidios por encargo y personas ejecutadas. Los datos hablan por sí solos. Solo en el primer trimestre de 2023 fueron en total 904 las víctimas de homicidio a nivel nacional, 29 más que el mismo periodo del 2022. Pero no solo eso, porque del total de casos, más del 40% tienen un autor desconocido. Por lo tanto, una parte importante de esos homicidios se produce en el marco de disputas entre organizaciones criminales y por tanto son homicidios que fueron encargados, que fueron mandatados a ejecutar. No hay una conexión hoy día que pueda establecer a veces una vinculación directa entre la víctima y el imputado, el autor del hecho. Por lo tanto, eso es sumamente grave en el sentido que hay personas que se están dedicando hoy día a cometer delitos de homicidio previo pago, ¿cierto?, de una suma de dinero, o también por rencillas anteriores, pero que antes no lo teníamos. Entonces es una nueva forma. Los homicidios que han ocurrido en nuestro país hace un tiempo a la fecha, generalmente detrás de ellos hay bandas organizadas, estructuras criminales organizadas. Entonces, no se trata de un simple delito de homicidio. Homicidios que se han vuelto más complejos y que muchas veces, dicen los expertos, esconden mensajes entre bandas rivales que buscan demostrar su poderío a través de los asesinatos. Una criminalidad que ha puesto en jaque las calles de nuestro país. Para algunos, cerrar las puertas, poner candados, es lo único que ha logrado darles un poco más de tranquilidad. ¿Tiene doble puerta? Sí, esto llega hasta aquí, esto es como un portón. Entonces, la seguridad que yo tengo es esto. Meley, por ejemplo, decidió redoblar la seguridad de su casa, instaló cámaras y reforzó las entradas. Vive en Lo Prado hace 5 años, una de las 6 comunas en donde los últimos días ocurrieron esta seguidilla de homicidios. Mucho tiempo, muchos años, digamos, de vivienda acá en el barrio, y que cada día las cosas, digamos, se ven peorcito, mal.
Yo creo que es bien denigrante, digo yo, para uno estar aceptando esas cosas. Una situación similar vive también Lucía. Ha optado por poner cadenas y candados en la entrada de su hogar. Relata que la inseguridad se siente día a día justo en la puerta de su casa. La gente tiene que asegurar sus casas. Aquí 2 personas han asaltado acá en este lado. ¿Afuera de su casa? Afuera de mi casa, y yo no puedo defenderla y no puedo hacer nada. 8 homicidios en 3 días que no fueron los únicos que se registraron esta semana. En pleno barrio Yungay, a solo cuadras de la casa del presidente Gabriel Boric, un cuerpo fue encontrado al interior de un cité. Es que son personas que habitamos en los cités, como que le dicen aquí, y consumen aguardiente, consumen droga. Las mismas personas que están matando, que están haciendo todo este tipo de criminalidades, digamos, está libre, cumple, no pilla, no hay persecución para ellos. Una persona que comete un delito de homicidio y no es descubierta, actúa en una impunidad absoluta. Y eso te lleva a que esta persona probablemente cometa otro homicidio en un momento cercano incluso, porque sabe que no va a tener resultados en términos de persecución penal. Situación que preocupa y por la que los expertos llaman a actualizar los métodos de investigación y a coordinar las estrategias entre las instituciones. En los municipios, en tanto, el diagnóstico también está claro. Uno se da cuenta de lo que estamos viviendo. Muchos delitos violentos, muchos lanzazos, muchos portonazos, homicidios, como usted me lo está mencionando. Sin embargo, lo único que nosotros tenemos a la mano es la organización de los vecinos, que no tienen que ver con enfrentar la delincuencia, sino que con la organización, con el vínculo territorial, para así ser más seguro el barrio. El fenómeno de la delincuencia en nuestro país cambió y hoy día estamos enfrentando un problema de crimen organizado en distintas comunas de nuestro país que requiere del trabajo riguroso de todas las instituciones, encabezado tanto por el Ministerio de Interior como la Fiscalía, con el trabajo de las policías. Homicidios que han puesto en alerta a las autoridades. Desde el gobierno anunciaron que en las próximas semanas entregarán un catastro unificado de casos entre la PDI y Carabineros, algo que hasta hoy estaba pendiente y que busca mejorar las investigaciones del delito de mayor connotación social. Parlamentarios de Pro Dignidad criticaron los cambios de estado de excepción en la macrozona sur, los que se hicieron efectivamente a este decreto de estado de excepción en la macrozona sur, que esta semana además fue prorrogado nuevamente. Las modificaciones entregan mayores facultades a las Fuerzas Armadas, quienes podrían resguardar más territorios, principalmente zonas donde han aumentado los hechos de violencia rurales, lo que dicen desde el gobierno, lo que no satisface a parte de la oposición. De ello nos cuenta en su nota Francisca Cárdenas. Que el encargado de la fuerza, el jefe de la fuerza, ya en el caso de la Araucanía y en el caso del Biobío, tiene la responsabilidad en materia de seguridad y no solamente en la ruta, sino en toda la región. Modificaciones que realizó la moneda para ampliar una herramienta constitucional que se ha prorrogado ya 25 veces en la macrozona sur del país desde el inicio del gobierno. El estado de excepción, medida que ha sido cuestionada por Apruebo Dignidad, especialmente ahora que fue modificada. La verdad es que el decreto volvió a su estado original, es una muy buena señal. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué no se hizo antes? Entonces, aparentemente, lo que nos dijeron que no era acotado, o sea, nos engañaron. Esta definición que claramente lo hacía más acotado, claramente tenemos que nosotros replantearnos de si realmente el conflicto se está abordando de buena manera. El Ejecutivo eliminó las menciones referentes a que las Fuerzas Armadas deben focalizarse en el despeje de vías, la protección de las rutas o el resguardo de la vida humana. Las facultades ahora se ajustarán a las necesidades de cada lugar y momento, y es justamente ahí donde el PC planteó sus dudas. Preocupa que con esto se puedan violar los derechos humanos de las comunidades que viven en el sector, porque por años esta no ha sido la solución. Si el Partido Comunista quiere mantener acotado el estado de excepción solo a las rutas, ¿cierto?, en la región de la Araucanía, es porque está avalando los atentados terroristas
que se producen en otros lugares. Tenemos un decreto que ya no tiene condiciones y restricciones como el que teníamos antes, que fue un requisito conversado con el gobierno para los efectos de seguir aprobando esta medida. Acotado o no, lo cierto es que la medida tenía diferencias con la de la administración de Sebastián Piñera, principalmente porque las Fuerzas Armadas tenían un rol preventivo y persecutorio en las zonas y en el actual gobierno es solo preventivo. Según la oposición, al existir esta condición, las Fuerzas Armadas no podían ampliar su labor a zonas rurales donde se manifiestan constantemente hechos de violencia como Temucuicui. Creo que los hechos muestran que nunca ha sido acotado. El gobierno siempre ha tenido la determinación de resguardar la seguridad de la persona, siempre ha aplicado la totalidad del estado de excepción. ¿Puede desplazar las Fuerzas Armadas por cualquier parte del territorio? Sí, se puede desplazar las Fuerzas Armadas por cualquier parte del territorio. Si bien en esta última prórroga hubo varias abstenciones del PC, en el socialismo democrático la visión es distinta. Acerca de medidas que además tienen que ver con uno de los principales flagelos que hoy día vive la población chilena, los partidos que somos parte del gobierno tenemos que respaldar sin matices. Yo creo que hay un problema de comunicación o de información entre esa bancada y el gobierno. Y estos cambios que ha hecho en el decreto del gobierno van en la línea de adaptar una nueva estrategia. En La Moneda recalcan además que a través de esta modificación se facilitará la coordinación entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad bajo el mando de los jefes de defensa y que estos se adapten a las nuevas circunstancias, mayor capacidad operativa y estrategias de restablecimiento del orden público del Estado. Ya al no existir esas materias específicas, queda abierto a que no haya ningún tipo de interpretación restrictiva del trabajo que se debe hacer por parte del jefe de Defensa Nacional, las atribuciones que tiene el jefe de Defensa Nacional. La ministra del Interior, Carolina Toá, anunció además la instalación de mesas de coordinación permanente entre las delegaciones regionales y los gremios productivos en cada región. Todas medidas que se suman a este nuevo decreto. El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, criticó la renuncia anticipada del vicepresidente de la mesa directiva, Carlos Bianchi, quien acusó un excesivo control del gobierno en la administración de la testera. Por su parte, Mirosevic descartó una preferencia por legislar proyectos sobre el oficialismo. Nos quedan 3 semanas antes de terminar nuestro mandato. La decisión del diputado Bianchi yo la puedo entender en términos humanos porque nos ha tocado un tiempo muy difícil en la Cámara. La verdad hemos tenido un momento de muchas peleas, de diferencias. Sin embargo, a pesar de todo eso, yo creo que hay que cumplir el mandato hasta el último día. Sobre todo porque nos queda una cosa muy clave, que es la aprobación del nuevo reglamento. Hay leyes del gobierno, por supuesto, pero no son el centro. Hemos escuchado las iniciativas que son buenas, de izquierda, derecho, centro, da lo mismo, las hemos puesto en tabla. Entonces, yo descartaría, hemos intentado ser lo más ecuánime posible como mesa y creo que eso en general es algo que se nos reconoce. En medio del 4º aniversario de Convergencia Social, el presidente Gabriel Boric aseguró que el oficialismo se va a mantener firme ante el avance de la, comillas, ultraderecha, así le llamaron, y que va a continuar con su intención de implementar cambios estructurales en el país. El mandatario hizo un guiño a la creación de un partido único en el Frente Amplio. Vamos a ver los detalles con Valentina Nieto. Entre los suyos y en el partido que hace 4 años ayudó a fundar. Aplausos recibía el presidente Gabriel Boric en el aniversario de Convergencia Social, un espacio que sirvió para el análisis y la reflexión. Me genera una mezcla de orgullo y escozor. Escozor porque digo, si vamos a hacer el 38% y estamos orgullosos de eso, no vamos a ser capaces de cambiar la sociedad. Queremos hacer cambios que sean estructurales. Cambios estructurales que siguen siendo un objetivo que se mantiene intacto para el gobierno, incluso después de las derrotas que ha tenido que enfrentar. Rechazo. Entre ellas, el anterior proceso constituyente en el cual el apruebo alcanzó solo el 38%, ánimo transformador que levantó dudas en la oposición. Nosotros esperamos que el lenguaje se vaya modificando, pero esto demuestra sin duda que el presidente cuando se siente cómodo, cuando está en su zona de confort, le sale el real Boric, el diputado Boric más que el presidente Boric. Nosotros no venimos a la política simplemente a administrar el status quo, administrar el modelo imperante, sino que perseguimos
requerimos cambios estructurales en la línea de transitar hacia un nuevo modelo de desarrollo. Hay que darle un sentido de realidad a las cosas. Necesitamos cambios, pero con sentido de realidad. Y se viene un nuevo pacto fiscal y estamos en medio de un nuevo proceso constituyente. Creo que el presidente de la República equivoca los términos. No puede seguir comprometiéndose a hacer cosas que no va a poder cumplir. Y es que los dichos del mandatario llegan en medio de negociaciones que son cruciales para su gestión. Consolidar un nuevo pacto fiscal, impulsar la reforma de pensiones y la ley corta de ISAPRES son solo algunos de los desafíos que busca alcanzar el gobierno. Eso sí, sin dejar atrás su esencia. La rebeldía puede ser parte del gobierno también. Ante el avance de la ultraderecha, nosotros decimos, estamos aquí y vamos a defender con mucha fuerza, con mucha convicción, con mucha claridad. Postura firme ante el avance de la oposición que genera roces con ese sector, luego de varias semanas en las que el presidente había llamado a un diálogo transversal. Él actúa además como una veleta. Cuando le conviene dice que ha cambiado. Y cuando está con los suyos, muestra todo su extremismo e intolerancia. La derrota de su proyecto cultural debería llevarlo a aprender a adaptarse. Mientras el presidente piensa en cambios estructurales y en la ultraderecha como el gran enemigo a vencer, son chilenos inocentes los que están muriendo en las calles producto de la delincuencia y en los hospitales producto de la negligencia de este gobierno. Molestia que se dejó sentir y a la que el oficialismo quiso poner paños fríos. Desde el propio gobierno insistieron que el ánimo de diálogo sigue siendo el mismo. No es excluyente el tener una identidad, una postura, pero también saber que para poder llegar a que los cambios sean duraderos se necesita llegar a acuerdos con quienes quizás no piensan igual que nosotros, pero sabemos que podemos encontrar aquellos puntos en común. Bueno, creo que el presidente ha estado abierto al diálogo. Como gobierno ha estado abierto al diálogo y tiene que seguir estándolo. Pero por supuesto que a la vez tiene todo el derecho de exigir unidad. Unidad para los cambios, para un cambio tranquilo. El presidente siempre ha estado comprometido con cambios profundos, estructurales. Por lo tanto, aquí no hay un cambio de discurso. Por el contrario, hay un fortalecimiento de un compromiso que siempre ha formado parte de nuestro proyecto de gobierno. Un compromiso por cambios estructurales del Ejecutivo que no solo apuntan a su administración, los cambios también llegarían a la coalición de gobierno, pues no está descartado ampliar las fronteras de los partidos del Frente Amplio. Les invito, compañeros y compañeras, a este que espero cuarto y ojalá último aniversario del Partido Convergencia Social, quizás me estoy adelantando. Eventual fusión de los partidos que comienza a tomar fuerza y que reconocen al interior del oficialismo es necesario para ordenar a su sector. A lo que nosotros estamos aspirando es a poder tener un mismo partido con el resto de los partidos del Frente Amplio. Pero para eso, como te decía, no me quiero adelantar, que hay que dar y también respetar las discusiones dentro de la militancia. En la izquierda hoy día en Chile hay dos almas conocidas por todos, el mundo de Prodignidad, que son comunistas y Frente Amplio, básicamente, y el mundo socialista democrático. Queremos que estos mundos converjan. No puede haber 10 partidos de apoyo al gobierno. Discusión que está en curso y que espera el presidente Boric pueda resolverse antes de un año para formar un nuevo partido que convoque más allá de las militancias. Fíjense que cada vez vuelve a ser más común el uso de efectivo en el comercio. Según datos del Banco Central, este medio de pago está alcanzando los niveles que se registraban antes de la pandemia. Eso sí, los billetes con más circulación son los de mayor valor, lo que genera algunas dificultades a la hora de dar vuelto. El informe es de Belén Saldías. Esta acción, que hace varios años era lo más común de ver, poco a poco se ha ido perdiendo por diversos factores, entre ellos el uso de las tarjetas y la pandemia. Sin embargo, cada vez se vuelve a tomar más fuerza el uso de efectivo en el comercio, así al menos lo dio cuenta el Banco Central. El efectivo recuperó lo que había perdido el año en la pandemia, que hubo una caída importante y ahí repuntó mucho en la tarjeta de débito, pero ahora el 2022 ya vimos nuevamente una aceleración de las preferencias de uso de los billetes y las monedas, similares a lo que teníamos en los años 2017-2018. Según los datos recopilados
recopilados por el ente emisor, el uso de efectivo es la segunda preferencia de los consumidores, con un 79%, superado solamente por las tarjetas de débito que alcanzan un 83%. Al mirar los lugares donde se utiliza este medio de pago, se encuentran las ferias libres y el transporte, esto último principalmente en regiones. Mira, generalmente es acá, en la feria y en el metro. Es lo que más uso efectivo. Depende de dónde vaya a comprar. Vengo a la feria con efectivo y en el comercio establecido con tarjeta de crédito. La gente se acostumbra a venir y pasar por el cajero y pagar con efectivo, en general. Claro, porque es uno de los pocos lugares donde aún se paga mucho con efectivo, sí. Sí, la mayoría. En este sentido, el mismo estudio realizado por el Banco Central da cuenta de que quienes utilizan el efectivo son principalmente adultos mayores, mientras que las tarjetas de débito la prefieren personas entre los 18 y 29 años. El uso de medios electrónicos de pago se intensificó mucho durante la pandemia, dado que las personas no podían salir, había mucha compra online, delivery, etcétera. A medida que se ha ido normalizando la situación, también va normalizándose el uso de efectivo. Yo creo que tiene más que ver con eso que con los niveles de actividad en general. Un proceso que se aceleró durante la pandemia, que es el uso intensivo de los medios de pago electrónicos. Los beneficios de seguridad, de control que estos tienen, fueron adoptados por la mayoría de las personas, de los chilenos, no solo para transacciones altas como antiguamente se podían haber utilizado. Eso sí, esta normalización en el uso de efectivo en el comercio ha provocado algunos problemas. Está escaso el efectivo también, pues si uno va a comprar un kilo de pan o algo para echarle pan en la once, no gasta menos de 5.000 pesos, entonces mejor el débito. Siempre se vienen del cajero para acá, con billetes grandes, y que a nosotros le tenemos que dar sencillo, vueltas. A veces no hay sencillo, no hay moneda, entonces estamos luchando siempre por eso. Y efectivamente, los billetes de mayor denominación son los que predominan en todo el territorio nacional, ya que principalmente son retirados de cajeros automáticos. Los billetes que más circulan son los billetes de alta denominación, porque eso es lo que está mayoritariamente en los cajeros automáticos. Y eso es porque los bancos, esa es la demanda que nos hacen los bancos a nosotros. En total, si sumamos todos los billetes que están emitidos, que han salido desde el Banco Central, 2 de cada 3 son de 10 y de 20.000 y el resto, el 1 que queda, es del 5, 2 y 1. Otro de los problemas que resurge con el aumento del uso de efectivo es el temor a los billetes falsos, algo que tiene solución, puesto que el Banco Central realiza periódicamente capacitaciones para poder identificar de mejor manera este tipo de fraude. Por ahora, la recomendación es seguir utilizando este medio de pago en los diferentes comercios de todo el país. El Ministerio de Obras Públicas llamó a anticipar los traslados por la Ruta 68 este lunes y martes debido a los trabajos que van a realizar en dirección a la costa. Las labores en la vía van a mantener una pista cerrada del puente Pudahuel. Hacemos un llamado a todos los usuarios de la Ruta 68 Santiago-Viña del Mar para adelantarse y planificar muy bien su viaje tanto este día lunes como martes hasta el mediodía, ya que estamos realizando trabajos en la ruta a la altura del puente Pudahuel, trabajos impostergables que tienen que ver con la seguridad vial y la seguridad de las personas que transitan por el sector. Así que les solicitamos que tomen los resguardos. En otros temas, la Asociación de Fotógrafos Independientes, AFI, donó un histórico archivo documental a la Biblioteca Nacional con registros de tiempos de la dictadura. CNN Chile estuvo en el encuentro de estos próceres de la fotografía, quienes nos cuentan la importancia de liberar para todo el público este material. Nos informa Pablo Figueroa. Me queda poco, además. ¿Ya? Y lo dice alguien que sabe de escapar de la muerte cuando ésta le pisaba los talones. Luis Navarro es una de las personalidades más importantes en la lucha por la democracia. El fotógrafo, al igual que su gremio, fueron de los más expuestos y que más arriesgaron en dictadura. Navarro fue detenido 5 días por sacarle una foto a Pinochet y fue el apoyo de sus colegas lo que llevaron a su liberación. Y con ello decidieron formar la AFI, Asociación de Fotógrafos Independientes, para prestarse ayuda en casos como este, quienes además acaban de donar un histórico archivo documental a la Biblioteca Nacional de Chile. Nosotros sabíamos que habíamos hecho historia, ya. Lo que no pudo la dictadura lo logró la democracia. La AFI murió de inanición,
porque al eliminar todas las revistas que habíamos ayudado, digamos, a tener, la gente se quedó sin trabajo. Y la dictadura trató de apagarnos todo lo que pudo y no pudo, ¿te fijas? Entonces dijimos, bueno, esta historia hay que contarla, hay que guardarla. Y bueno, me la depositaron a mí y empecé a recabar más documentos hasta que ya hablé con Soledad. Y una vez que ya estaban los documentos listos, dije, bueno, aquí está, toma. Bueno, no, yo creo que nunca hicimos la foto y lo que hicimos pensando en las retribuciones que íbamos a tener. Pero sí es cierto que nuestras fotos han servido para mantener la memoria de lo que sucedió en este país. Y a partir de esa elaboración se puede sacar mucha información muy importante que ayuda a entendernos mejor, que quede registrado acá. Yo creo que es parte, no es como parte del arte, es como parte un poco también del registro histórico de nuestro país. El material es único e invaluable, en donde el público podrá llegar a él, ya sea de forma presencial y virtual. Punto de vista era nuestra revista, que muchos decían en realidad era como un boletín. Y durante los años que estuvimos, digamos, como AFI, se lograron hacer 10 revistas, no más, porque no había plata. Mira, te comento que el archivo fotográfico tiene los archivos de fotografías de Inés Paulino, que fue una de las socias fundadoras, de Luis Navarro, que nos acompañó hoy día y que fue como el motor de toda esta donación. Las fotografías están disponibles en la Biblioteca Nacional Digital. También material de ellos va a estar en la exposición de los 50 años de la biblioteca, pero los documentos los estamos digitalizando y los vamos a poner a disposición del público a través de Biblioteca Nacional Digital. Además, hay un minisitio de memoria chilena dedicado a la asociación y todos sus miembros, porque cada uno igual es un autor importante. Además, es un caso que costó vidas, como el caso de Rodrigo Rojas de Negri, quien el 6 de julio de 1986 fue asesinado a causa de quemaduras infligidas por una patrulla militar durante la protesta contra la dictadura. Me parece maravilloso porque realmente es proyección hacia el futuro. Y una de las cosas que en Chile se nos quitó con la dictadura y con la concertación fue nuestra historia. Cada documento tiene un valor por sí solo. Por supuesto, es vida y es resistencia. Son historias, son retratos, son verdades. Las palabras pueden ser debatidas, pero las imágenes hablan por sí solas, para que una reflexión vaya acompañada de realidad y no de sesgos. Esta donación aporta para un debate con altura de miras a 50 años del golpe militar. Situado en el corazón de la isla norte de Nueva Zelanda, el Parque Termal Te Puia en Rotorua se alza como uno de los rincones turísticos más atractivos, pero es que del mundo. Pero este lugar no solo luce sus bellezas naturales, sino que se ha convertido además en un verdadero centro de conservación del arte maorí y sus tradiciones. Hasta allá llegó una comitiva de la Gobernación del Biobío para aprender de esta experiencia maorí y aplicar sus lecciones en tierras chilenas. Josefina de la Fuente viajó hasta el lugar y este es su reporte. Le llaman la maravilla geotérmica, tierra de geysers que en el pasado eran considerados regalos de los dioses, centro de conservación de kiwis, guardiana de la cultura maorí, sus bailes, sus tradiciones, sus artistas. En el corazón de la isla norte de Nueva Zelanda está la ciudad de Rotorua. Hasta este país llegó una delegación del Biobío encabezada por su gobernador para aprender sobre la experiencia maorí, llevarse un pedazo de su historia y aplicar sus lecciones en los diálogos con el pueblo mapuche. Estar aquí en Nueva Zelanda tiene como objetivo aprender, conocer aquellas experiencias que nos lleven a poder tomar algunas que sean exitosas, quizás que puedan ser llevadas a cabo en el corto plazo. O sea, toda la experiencia turística, el desarrollo económico, es una de las cosas que además nuestro gobernador regional, Rodrigo Díaz, nos ha pedido, poner énfasis en mirar. Seguimos cada paso de la ruta de aprendizaje chilena y terminamos
terminamos en Tepuya, última parada y protagonista de la historia de hoy. Una que habla de los esfuerzos por mantener más viva que nunca la cultura del pueblo indígena de Nueva Zelanda. Tepuya es propiedad de 3 tribus 100% maorí. Estamos acá en una meseta volcánica. Todos los días experimentamos miles de pequeños temblores y actividad geotermal. Ruamoco, la deidad espiritual de la actividad volcánica, está viva y viene en este lugar. Es realmente un lugar muy hermoso. La gente dice que parece como si estuvieran en otro planeta porque nunca han visto estas maravillas. Este espectáculo lo llamamos Tepuya. Llegamos hasta Tepuya, un lugar conocido hace cientos de años por sus bellezas naturales, aguas termales, piscinas de barro, geysers y también por ser el lugar donde está el Instituto de Artes, donde se practica la talla de hueso, de madera y también de tejido. El histórico Valle Tefacarehuaregua, donde estamos, atrae a millones de turistas. La estrella del lugar es Pohutu, el geyser activo más grande del hemisferio sur. Otra de las características clásicas de este lugar de Tepuya es su olor. Por estar rodeado de lugares con actividad volcánica, se siente en el aire un olor a azufre que también está en otros lugares de la ciudad de Rotorua, aquí en Nueva Zelanda. Pero este lugar no es solo piscinas termales o exhibición de tradiciones, bailes, tiene otra particularidad, un engranaje que combina turismo y tradición. Aquí se encuentra el prestigioso Instituto de Artes y Oficios Maorí, un verdadero centro de conservación de la cultura, y es el turismo el que lo mantiene vivo año a año. La razón que explica que estén aquí las escuelas es que la gente de esta localidad se reinventó, los sobrevivientes de la erupción del monte Taragüera de 1886. Ellos guiaron a los visitantes a través de este valle geotermal. Entonces terminó siendo muy fácil la decisión de instalar las escuelas aquí, en el corazón del turismo cultural. El sueño de ese entonces era que un día el turismo iba a sustentar la cultura y estamos agradecidos porque así ha sido. Pero llegar a un instituto de este tipo no es para nada fácil. Es más difícil entrar a la escuela que convertirse en un jugador de rugby de los All Blacks. Solo aceptamos 3 estudiantes por año por escuela. Entrenamos un promedio de 9 estudiantes por año. Se quedan aquí por 2 o 3 años y cuando se gradúan retornan a su gente. La esperanza es que puedan preservar las tradiciones ancestrales del tejido y tallado de madera, hueso y piedra. El instituto se creó en la década de los 60. Clive Fugel está aquí desde el comienzo. Cuando conversó con CNN estaba a días de jubilarse tras 56 años trabajando aquí. Considerado una verdadera leyenda, Clive Fugel ha heredado conocimiento de generación en generación en un intento por convertir al instituto en guardián de las tradiciones maorí. La importancia de esta escuela es que perpetúa y mantiene las artes y oficios maoríes. Es un lugar único porque los turistas no ven algo artificial, ellos ven algo real, un colegio real haciendo trabajo real para la comunidad. Los artistas entrenados pueden tallar una canoa huaca, esculturas de madera o una maraí, casa sagrada maorí donde en una ceremonia íntima se recibe a la delegación chilena con el tradicional saludo hongi. La bienvenida siempre incluye cantos en un lugar rodeado de símbolos y fotos de sus ancestros. Para un artista, tallar una maraí es considerado un verdadero honor. Cuando consideramos que ya aprendieron suficiente, vuelven a sus comunidades para heredar el conocimiento, para que nunca se pierda. En toda Nueva Zelanda están empezando a darse cuenta de que la cultura indígena, que fue suprimida en el pasado, está empezando a avanzar, está volviendo a la vida. En la escuela de tallado de hueso y piedra solo se aceptan hombres. Aquí los más experimentados pueden tallar instrumentos a partir de huesos de ballena.
La ballena vara y luego un grupo de maoríes le enseñan a la gente del lugar cómo extraer el hueso de la ballena con ceremonias. Básicamente, lo que tienen es un tangui o funeral para la ballena, le dan un nombre ancestral y crean un espacio sagrado para los que trabajan extrayendo el hueso, principalmente de la mandíbula. En la escuela de tejido donde se aceptan mujeres, esta estudiante nos demuestra la técnica para elaborar las artesanías que también se venden a los turistas como varias otras creaciones de las escuelas. Lo que ingresa se invierte en los estudiantes que estudian gratis gracias a los ingresos generados por el turismo. Obviamente, gran parte de la plata que ingresa por turismo a Nueva Zelanda es de quienes quieren ver a las personas indígenas. Y por eso es que este lugar es especial. Te da esa oportunidad. Mira, qué maravilloso modelo que el turismo paga por la educación de nuestra gente. Es un gran modelo, por eso tenemos autonomía. Pero Tepuya también ha tenido momentos complejos y, como a todo el mundo, los golpeó la pandemia. Tuvieron que recibir ayuda financiera del gobierno. El tiempo ha logrado, eso sí, revitalizar las visitas y así esperan que siga para mantener, dicen, un modelo que ha permitido entregar la verdadera experiencia maorí a sus turistas mientras preservan lo más sagrado de su cultura. Con un geyser en erupción de fondo, fue el trabajo de Sebastián Espinosa. En las imágenes, Josefina de la Fuente para CNN Chile en Rotorua, Nueva Zelanda. Soñado, como dicen los millennials, el reportaje, el viaje, todo. Digo los millennials porque uno ya no hay. Yo creo que tú sí, ¿o no? Sí, yo estoy dentro del rango millennial. Esta era la parte, ¿no leíste el libreto? Esta era la parte en que tú me decías, no, Mónica, por favor, tú también podrías clasificar. Todos en este canal básicamente son millennials. Sí, ya, de todas formas. Bueno, buenísimo ese reportaje, Josefina de la Fuente, pero tenemos que volver a la contingencia y comenzamos. Bienvenida, Isabel Guerra, para que veamos todo lo que hay en noticias internacionales. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien. Vamos a comenzar esta revisión internacional en Ucrania, que da muestras de los primeros logros tras esta contraofensiva, que el día de ayer Zelensky daba la señal más clara de que efectivamente había comenzado esto en una visita que realizó el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y es en ese contexto que el día de ayer Zelensky justamente hacía mención en una más explícita de lo que hemos escuchado en otras oportunidades, de que efectivamente había comenzado. Y durante esta jornada, desde el ejército ucraniano señalaron haber logrado recapturar 3 localidades ubicadas al sureste de Ucrania, aunque aquí hay quienes se lo califican como una primera victoria, un logro inicial de esta contraofensiva. Hay que tener en cuenta de todas formas que son en localidades más bien reducidas y pequeñas, algunas de ellas de no más de 1000 habitantes. Todos los detalles de los hechos que se han registrado en las últimas horas los vamos a revisar en el siguiente informe. La esperada contraofensiva de Ucrania parece estar alcanzando sus primeros logros. Este domingo las autoridades de Kiev anunciaron haber retomado el control de al menos 3 localidades ubicadas al sureste del país y que fueron capturadas por Rusia hace meses atrás. Estamos expulsando al enemigo de nuestras tierras natales. Es el sentimiento más cálido que existe. Ucrania va a ganar, Ucrania por sobre todo. En medio de las ruinas de lo que alguna vez fue Blagodatne, los soldados ondeaban las banderas ucranianas. Horas antes, las tropas emprendieron un asalto que aparentemente terminó con 6 soldados rusos capturados. Si bien recuperar el control de estas localidades puede ser interpretado como la primera gran victoria de las fuerzas ucranianas desde que fue lanzada la nueva etapa, estos asentamientos son relativamente pequeños. En cooperación con unidades cercanas de las Fuerzas de Defensa de Travia, la operación fue exitosa. Estamos viendo los primeros resultados de las acciones de contraofensiva con resultados localizados. El anuncio del control de estas localidades ocurrió solo un día después de que el presidente Volodymyr Zelensky diera la señal más clara de que Kiev efectivamente había emprendido esta nueva fase después de negarlo por días.
Es interesante lo que dijo Putin sobre nuestra contraofensiva. Es importante que Rusia siempre lo entienda, que no les queda mucho tiempo. Ucrania está llevando a cabo acciones de contraofensiva y defensa en una etapa que no detallaré. Según los expertos, las fuerzas ucranianas buscan abrirse paso entre los puntos más débiles de las líneas fortificadas del Kremlin, pero como ha sido la tónica desde el inicio de la invasión, Rusia tiene su propia versión. En Moscú dicen estar repeliendo los ataques e incluso causando un supuesto gran número de bajas en Ucrania. De hecho, este fin de semana el propio ministro de Defensa ruso otorgó medallas a los soldados que presuntamente destruyeron tanques otorgados por Occidente a Ucrania. Estoy seguro que se lograrán todos los objetivos que se le ha asignado a nuestra industria militar. La esperanza de Ucrania de recuperar el territorio podría verse perjudicado por la extensa inundación en la región de Jersón, que ya deja 14 muertos en ambos lados. En total, 600 kilómetros cuadrados están bajo el agua, convirtiendo a esta región en el escenario de una pesadilla que parece nunca acabar. Y es que con el retroceso del agua han salido a flote una mezcla de minas terrestres, escombros y animales muertos. Dicen que un nuevo amor entierra al anterior. Tal vez sea lo mismo con la tragedia. Una nueva tragedia silencia la anterior, ya que no se puede enterrar por completo, solo se puede silenciarla un poco. Ahora, desafortunadamente, vemos que en algunos niveles el mundo simplemente es vergonzosamente indiferente al ecocidio y la tragedia humana causada por el ataque terrorista ruso. Ninguno de los dos países está actualmente en una clara posición de superioridad. Por eso el desarrollo de la contraofensiva podría ser clave en una eventual mesa de negociaciones, aunque por ahora esos esfuerzos están en un punto muerto. Bueno, Mónica, al menos hasta ahora el alcance de las operaciones que están llevando a cabo Rusia y Ucrania sigue sin ser claro. De hecho, el Instituto para la Guerra señalaba que al menos en el caso de Ucrania estaría llevando a cabo acciones en 4 puntos de la línea que justamente está en combate con Rusia. A esto se suma además que en las últimas horas desde Ucrania han denunciado que Rusia hizo explotar otra represa, sí, las consecuencias que hemos visto en los últimos días en Jersón, pero desde Ucrania señalan que estas acciones podrían repetir incluso en el futuro. Todo esto porque, según señalan desde Kiev, este es uno de los mecanismos que estaría utilizando aquí Rusia para justamente, a raíz de lo que estábamos hablando recientemente de la contraofensiva, de tener justamente ese avance de las tropas ucranianas para recapturar las localidades y asentamientos que han sido capturados por las tropas de Rusia. Vamos a cambiar de tema para hablar de Colombia y de estos niños. Oye, qué impresionante. Yo no estuve el viernes acá, pero estaba impresionada con este rescate. Y Perrín me preocupa también, porque obviamente estaban bien, increíble que hayan sobrevivido. Es increíble esa historia por donde se lo mire, y de hecho en las últimas horas se han conocido nuevos antecedentes, nuevos detalles, en concreto respecto de la madre de estos menores, que recordemos murió porque los hijos de esta mujer, así como el piloto y otro líder indígena de la zona, estaban realizando un vuelo en una avioneta cuando se reportó por parte del piloto que se había registrado un daño, un fallo, y eso generó que la avioneta se estrellara y la madre de estos niños murió, así como los otros 2 adultos. Y lo que se ha conocido en las últimas horas, Mónica, es que según la versión que entrega el padre, la mujer estuvo viva por 4 días junto a sus hijos, y que incluso, según relata este hombre, tras conversar con la hija mayor, es que esta mujer le habría dicho a los niños, cuando ya estaba en sus últimas horas de vida, que se fueran de ese lugar. Esa es la versión que entregaba durante esta jornada el padre de estos menores, que de hecho este día domingo llegó hasta el hospital militar ubicado en Bogotá, donde están internados estos niños y donde van a pasar allí al menos 2 a 3 semanas para recuperarse después de haber sido rescatado el día viernes por la tarde. Te invito, Mónica, que pasemos a escuchar parte de esas declaraciones que entregaba durante esta jornada el padre de estos menores, proporcionando mayores antecedentes, nuevos detalles también de este caso que ha conmocionado a Colombia, que le brinda alegría y que además ha dado la vuelta al mundo. Ella lo único que me aclara es que la mamá estuvo 4 días viva. Entonces, antes de morir, la mamá le dice tal vez, váyanse, y ustedes van a mirar quién es su papá y quién sí sabe
que es amor de papá, como se lo demostré a ustedes trayendo a mis hijos. Lo primero que agarro a la niña de 13 años, no es tan fácil preguntarle porque los niños son 40 días que no han comido bien, no han podido dormir bien, entonces no he tenido la oportunidad de sacar la información, porque de mi parte espero que los niños se recuperen bien. Bueno, recapitulemos un poco qué ha ocurrido aquí. Esta historia comienza con lo que señala el padre. Había recibido amenazas de los grupos que están en la zona y eso habría llevado a este hombre a abandonar el lugar. Incluso se lo había reportado como desaparecido, pero sin embargo, días después pide a su esposa que se lleve a los niños de esa zona y es allí cuando abordan este vuelo en esta avioneta Cessna, ese 1 de mayo, cuando se registra este accidente y fallecen los 3 adultos que iban a bordo de esta aeronave, incluidos entre ellos la madre de estos menores. Es alrededor de entre el 15 y el 16 de mayo que los soldados y quienes estaban realizando las búsquedas de esta avioneta se percatan que habían encontrado justamente esta aeronave que se había estrellado, pero no estaban los niños que estaban siendo buscados. Y es allí que se origina esta operación Esperanza, que es lo que llevó a que casi 200 soldados y también grupos indígenas de la zona colaboraran para justamente dar con el paradero de estos menores, de que durante todo este tiempo se registraron algunos hallazgos, una mamadera, unas zapatillas, se encontraron durante toda esta unos búsqueda. Pañales también, exactamente. Que también dio claves respecto del estado en que podían estar. Y que también daban luces y permitían allí mantener viva la esperanza de que estos menores pudieran estar con vida. Y fue recién el día viernes por la tarde, 40 días después de que se registró este accidente aéreo, que estos menores fueron encontrados a 5 kilómetros de donde se había estrellado esta avioneta. Mónica, incluso aquí señalaba uno de los líderes detrás de esta operación Esperanza, que ellos creían que en algunos momentos incluso pudieran haber estado a unos 100 metros de distancia de estos menores, pero las condiciones de la selva, estamos hablando de un lugar donde llueve 16 horas al día, donde la visibilidad es de menos de 20 metros, hacía imposible poder dar con estos menores si no hubiera sido claro. La verdad es que este caso es, la verdad, increíble por donde se lo mire, y aquí estos niños lograron sobrevivir por 40 días completamente solos. 5 kilómetros de donde es el punto de accidente es un mundo en la selva. Claro. O sea, 5 kilómetros es realmente un radio muy, muy amplio y muy difícil de rastrear. Entonces, haberlo logrado es todo un mérito, no haber nunca dejado de buscar también. Impresionante. Bueno. Sí, la verdad es que es increíble este caso que ha dado la vuelta al mundo. Vamos a cambiar de tema, Mónica, ahora para hablar de un accidente de tránsito que se registró durante la medianoche de hora local, claramente de Australia, que dejó 10 personas fallecidas, que todo parece indicar, Mónica, acababan de salir de un matrimonio. Son 10 las víctimas fatales que deja este accidente fatal que se registró en la ciudad de Greta, esto en el estado de Nueva Gales del Sur, cerca de Sydney, y que se registró durante la medianoche de este día domingo. Y aquí, como yo te lo mencionaba, aparentemente aquí las autoridades creen que este bus estaba trasladando... Exactamente, estaba llevando a los invitados de regreso al alojamiento donde se iban a quedar estas personas que habían asistido a este matrimonio. Y aquí, entre los antecedentes preliminares que se conoce, se ha señalado que aparentemente al momento de este accidente se habría registrado alguna especie de condición meteorológica, en concreto niebla, que pudo haber dificultado la visibilidad del conductor de este autobús. Pero aquí han señalado los equipos de emergencia que la verdad es que al llegar al lugar de la escena de este accidente, las imágenes eran bastante dramáticas y una escena sobre todo muy traumática. Estamos hablando de 10 personas fallecidas, 25 que han resultado con algún otro tipo de lesión. Algunas de ellas fueron trasladadas en helicópteros hasta los hospitales, y al menos hasta ahora se ha reportado por parte de las autoridades locales que no hay menores de edad involucrados en este fatal accidente. Respecto del conductor, fue detenido
tras ser trasladado hasta un hospital para realizar los exámenes de rigor. Todo esto como parte de una investigación que se abre para esclarecer y determinar las responsabilidades detrás de este accidente. Pero claro, este hombre de 58 años se queda detenido. Quedan pendientes de todas formas los cargos que podría enfrentar, pero ya han anunciado aquí las autoridades que se va a abrir una investigación para esclarecer las causas del accidente. De hecho, han anunciado que va a ser una investigación completa y exhaustiva y han llamado también a quienes puedan proporcionar mayores antecedentes de este caso que entreguen todos los antecedentes y las informaciones respectivas a las autoridades. Y justamente, Mónica, hablando de las carreteras, nos vamos a ir hasta Estados Unidos, que deja una imagen bastante impactante en una autopista ubicada en Filadelfia que colapsó debido literalmente las 4 vías de los 4 carriles de esa vía colapsaron durante esta mañana. Lo que ocurrió fue que debajo de esa vía estaba pasando un camión que se incendió, un camión que trasladaba petróleo y que se generó este incendio que, debido a la temperatura que alcanzó, finalmente hizo colapsar esta estructura, la interestatal número 95. Un hecho que se registró durante esta mañana, eso de las 7 de la mañana. No había tanto tráfico a esa hora, por la hora, pero sobre todo porque era día domingo, y eso ha hecho a que al menos hasta ahora no se hayan reportado personas lesionadas producto de este hecho que dejó a este paso elevado completamente colapsado. Los 4 carriles de circulación colapsaron debido a este incendio que se registró y protagonizado también por este camión cisterna que transportaba petróleo. La autopista fue cerrada en ambas direcciones. De hecho, hace algunos instantes atrás también aquí las autoridades señalaban que van a pasar varios meses para poder reconstruir esta arteria sumamente importante. De hecho, ya han señalado que se van a ver afectados, por ejemplo, los servicios de recolección de basura, los buses que también pasan por esta zona, porque estamos hablando de que al menos este tramo es uno de los más importantes de esta carretera, la interestatal 95, que parte en Maine y termina en Miami, Florida, y es por eso también que las autoridades le han hecho saber a la población que van a tener que enfrentar varios retrasos y varias dificultades por varios meses en medio de la reconstrucción que va a suponer aquí esta autopista atrás, que fue más bien y resultó colapsada por este incendio que se registró durante esta mañana, Mónica. Muchísimas gracias, Giselle. Y como es habitual en nuestros domingos dominicales, no va a entender ningún millennial, tendría que... Pero gente como Rodrigo sí lo va a entender, porque tú no te vengas a votar de joven aquí, ¿ah? Los domingos dominicales con Cesario... No era Cesario Zapata, no, era la Bernardata Zapata. Eso. Exactamente. Vamos a Camar Salas. Tal cual, tal cual. ¿Ganó Chile? Ganó Chile. Les vengo a contar esa historia porque 3-0 ante Cuba. Algunos dicen, oye, pero este rival es de un nivel muy bajo, no se puede sacar ninguna conclusión. Pero del 2021 ganábamos 3-0. Por lo menos alegrémonos por ese resultado y de ahí vamos bien. ¿Cierto? Así es, una victoria moral, podrían decir algunos. Yo creo que práctica y real, porque había un problema. Chile no estaba convirtiendo en muchos goles. Claro. Veníamos de un partido apretado con Paraguay. Está la clasificatoria de la vuelta de la esquina. Y esto fue un entrenamiento con público, pero bien ganado. Peor es más calante. Exactamente. Bueno, pero algunos otros matices lo aportamos después en el segmento. Me parece. Nos vamos entonces los 3 juntos a la pausa y regresamos con todo el deporte aquí a CNN Prime. Muchas noticias, solo noticias. Una atención con lo siguiente, porque esto está súper interesante. En nuestro sitio web está disponible la entrevista que le hizo Paula Escobar en el programa Influyentes de CNN Chile a Antonia Urrejola, la ex canciller, entre otras cosas las que ustedes ven en pantalla. Ella dice que el mundo de la política exterior es muy de hombres todavía, que está muy marcado por aquello. También habló de la polémica, por supuesto, referido a la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, y otras cosas más. Vamos a revisar una parte de esas declaraciones. No me imaginé que iba a ser tan
pero a la vez, más allá de los ruidos que hubo, quedé muy contenta de lo realizado. Creo que efectivamente cuesta mucho tener una mujer que tampoco viene directamente del mundo de la política exterior, aunque yo he trabajado en el sistema interamericano por muchos años, pero soy de alguna manera un outsider que vino además por el encargo del propio presidente, desde mi perspectiva, a modernizar la Cancillería a los temas actuales y del futuro. Y en eso hay resistencia, siempre hay resistencia en los cambios, y eso yo sigo manteniéndolo. A mí lo que más me molestó es que las declaraciones de ella fueron una entrevista pública, no fue la grabación de un audio de una conversación privada, pero además que va contra todos mis principios. Yo he trabajado siempre en materia de derechos humanos, por la diversidad, por el reconocimiento de los distintos grupos LGBTI, los pueblos indígenas, las mujeres, y también me molestó porque creo que mi gestión no puede quedar marcado por un tema de la cual yo no soy responsable, puedo tener responsabilidad política, que al final del día me parece gravísimo, pero de lo cual uno fue víctima. Por si alguien tiene dudas, se refiere justamente a cuando Natalia Piergentili, a raíz de sus dichos de los monos peludos y todo eso que ustedes saben, sostiene en un WhatsApp, en un grupo de WhatsApp, dice: me mandé un urrejola, refiriéndose a la ex canciller, y la ex canciller, es lo que le explicaba Paula Escobar, dice, o sea, no es comparable una cosa con la otra, fue una filtración de una reunión privada, en fin, ahí está, pueden revisar en nuestra página web. Nos despedimos entonces, por supuesto viene CNN Tiempo y después el programa político de la televisión chilena, y de los domingos, Tolerancia Cero, equipo listo entonces para entrar a la cancha usando la metáfora futbolística. Domingo 11 de mayo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, buenas noches.